Valoración de cargos por el método de puntos, por Marta Hernández. Etapas del método de puntos. Primero, selección de cargos. En este caso es una microempresa, son 5 cargos. 2. Selección y definición de factores compensables. Si requieren profundizar, lo pueden hacer en esas páginas. Tercero, desarrollo de la escala de grados por factor. También si quieren ejemplos, están en esas páginas del libro de Estrategia y Sistema Salarial o de Compensaciones de Juan Antonio Morales. Se pide mínimo 6 factores y que cada factor mínimo tenga 3 grados y máximo 5. Cuarto, tabla inicial de valoración. Quinto, ponderación de los factores y grados. Hay un puntaje mínimo y un puntaje máximo para cada uno de los factores. Sexto, tabla final de valoración. Bien, entonces empecemos con el primer punto, selección de los cargos, los 5 cargos de la microempresa, y vamos con el segundo punto, selección y definición de factores compensables. Ahí hay un ejemplo, hay 6 factores. El factor 1 es experiencia, el 2 esfuerzo mental, el 3 educación, el 4 supervisión, 5 responsabilidad por resultados, 6 iniciativa o ingenio. Bien, un ejemplo, hay que definir cada factor como si fuera una definición de diccionario. Experiencia, se califica el periodo de tiempo durante el cual se desempeñó en cargos iguales o similares dentro de empresas del mismo sector. Esa es una definición de ese factor. Ahora vamos a definir los grados que tiene cada uno de los factores. Ahí tenemos el desarrollo de la escala de grados por factor. Hay varios ejemplos en esas páginas. Entonces, experiencia es un factor que es una variable cuantitativa, por eso se hacen intervalos, que es la forma más sencilla de definir esas variables cuantitativas. De más de 6 meses a menos de un año, el grado 1, el grado 2, mayor de un año y menor a 2 años, grado 3, mayor de 2 años y menor, perdón, ahí me quedó un error, y menor a 3 años, el grado 4, mayor a 3 años. Se dice que mayor a 3 años pueden ser 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, cualquier opción de esas podría ser aceptada en este último, no se cierra el intervalo. Bien, después de que se definen los grados para cada uno de los factores, se hace la tabla inicial de valoración. Esa tabla inicial es el resultado del trabajo en conjunto del comité de valoración. Se pone de acuerdo el comité y empiezan a definir para cada cargo y teniendo en cuenta cada uno de los factores cuál es el grado que le van a asignar. Luego viene el análisis de la tabla inicial. Ese análisis de la tabla inicial, acá se da un ejemplo que lo pueden consultar en este PDF, y vamos a pasar al punto 5, que es la ponderación de los factores y grados. El puntaje mínimo es de 100 y el puntaje máximo de 800 puntos. Si necesitan profundizar por qué razón es eso, depende del tamaño de la empresa. En la página 114 aparece la explicación de ello. Entonces, para repartir esos puntos y asignar esa ponderación, tenemos primero la primera columna, el número de grados por factor. Eso sale de la tabla inicial. Ese factor 1 tiene 4, el factor 2 tiene 4, el factor 3 tiene 4 grados, el factor 4 tiene 3 grados. No todos los grados tienen el mismo número, no todos los factores tienen el mismo número de grados. Y esta información, reitero, que sale de la tabla inicial. Entre los 6 factores se asigna una ponderación que es el 100%. ¿Qué peso se le asigna a cada uno de los factores? Eso depende de lo que decía el comité de valoración. En este caso, al factor 1 se le está dando un 35% de experiencia, se le está dando bastante peso. El siguiente factor, que es el esfuerzo mental, a ese segundo factor, que es esfuerzo mental, se le está dando un 20%. Y al tercer factor, que es educación, se le está dando un 15%. Entonces, esa es una manera en que el comité decide darle peso a cada uno de los 6 factores. Después de que se reparte ese 100%, ya se dijo que el puntaje máximo iba a ser 800 puntos, se multiplica ese porcentaje por el total de puntos, que son 800, y eso da 280. Y así se hace para cada uno de los factores. Entonces el siguiente factor tiene en total 160 puntos, el siguiente factor, que es el 15%, entonces eso da por 800 puntos, eso da 120 puntos,
y así sucesivamente se hacen las operaciones matemáticas. La columna siguiente es la de la razón aritmética. Puntaje máximo menos puntaje mínimo sobre el número de grados menos 1. Ahí está explicado 280 puntos de puntaje máximo menos 35, que es el puntaje mínimo, dividido entre 3 da 81.7. Y así se hace para todos los factores. Enseguida les voy a explicar en Excel cómo se hacen todas esas operaciones, que les debe dar igual a lo que aparece ahí. Después viene la construcción de la tabla. Empieza por el grado 1, que es el mismo puntaje mínimo, solo que no es porcentaje sino puntos. Esos 35 son los mismos puntos. Y el siguiente, que es el grado 2, se toma los mismos 35 y le suma la razón aritmética, que es 81,7 para este caso, eso da 117. El grado 3 toma el grado 2, que dio 117, y le suma la razón aritmética, que es 81,7, y eso da 199. Y el último grado da el anterior, que es el 3, más 81.7, que es la razón aritmética, y eso da 280. Luego sigue con el siguiente factor, 20. 20 es el grado 1, el grado 2 empieza a partir de 20, le suma la razón aritmética, que es 46,7, y eso da 67. El grado 3 empieza con el anterior, que es 67, y se le suma la razón aritmética, que es 46,7, y eso da 114. Y el grado 4 empieza en 114, se le suma la razón aritmética. De forma similar se hace para todos los otros factores. Se puede hacer un análisis de la ponderación, revísenlo en el archivo en PDF. También se puede hacer una explicación de la asignación de puntos a los grados intermedios. Y ahora sí vamos a pasar a Excel a explicar el detalle de todas estas operaciones. Vamos a ir a Excel. Esto está hecho en PDF. Vamos a tomar los datos. Entonces esta es una plantilla, simplemente para agilizar un poco la explicación. Pero digamos, tenemos los cargos, que son 5, tenemos los factores, que son 6, y simplemente trasladamos los valores de la tabla inicial, los valores que están allá en ese archivo de PDF que se llama ejemplo de valoración. En esa tabla inicial se trasladan esos datos de ese archivo PDF al archivo Excel. Entonces, el primer cargo es el director administrativo. Ahí escribimos el nombre del cargo, director administrativo, y cuál es el grado para ese factor 1, el factor 2, el factor 3 para ese cargo. Vamos llenando la tabla con la información inicial que está en el enunciado, cargo por cargo. El segundo cargo, el jefe de ventas. Lo mismo, trasladamos los valores G3, G2, G2, G3, G4 y G4. Los últimos dos, G4 y G4. Listo. Y así sucesivamente lo hacemos para los otros cargos. Después de que terminamos de llenar esa tabla inicial, tenemos 800 puntos de puntaje máximo. Recordemos que el puntaje mínimo son 100 puntos. Y tenemos la cantidad de grados por cada uno de los factores. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el factor 1 tiene 4 grados, el 2 tiene 4 grados, el 3 tiene 4 grados, perdón, el factor 4 tiene 3 grados, corrijo ahí, exactamente, y el factor 5 tiene 4 grados. Bien, ¿de dónde se saca esa información? De la tabla inicial, de lo que vemos. La ponderación también la tomamos como dato anterior: 35, 20, 15%, 10, 10 y 10. Y entonces el puntaje mínimo por factor es esa misma, perdón, el puntaje mínimo ahí está en porcentaje en la anterior columna, que es la ponderación, y ahora lo necesitamos en puntos. El puntaje mínimo son 100 puntos, porque 100 es el 100% que se repartió, y eso se asimila a puntos. Entonces, para pasar de unidad de porcentaje a simplemente puntos, lo que hacemos es multiplicar ese porcentaje por 100. Tomamos 100, que es puntaje mínimo, lo multiplicamos por 35%, y pues obviamente da 35, que ya serían los puntos. Lo copiamos la fórmula para todos los otros factores,
perdón, hay que tener en cuenta que esos 100 puntos es un valor fijo, hay que fijarlo con F4. Después viene el puntaje máximo. El puntaje máximo se calcula con ese total de puntos que son 800 por el porcentaje. Ahí hace falta fijar ese valor de 800 puntos, que es un valor fijo, y se copia la fórmula, se arrastra para todos los otros factores. Listo, ya tenemos entonces puntaje máximo menos el puntaje mínimo. Podemos calcular la razón aritmética. Ahí está la fórmula. Escribo la fórmula en paréntesis, el puntaje máximo, que es esa columna, menos puntaje mínimo, eso dividido, todo dividido, paréntesis, entre el número de grados menos 1, eso es entre ese valor menos 1, y le damos enter. Eso dio 81,67. Arrastramos la fórmula para copiarla en el resto de factores y ya tenemos las razones aritméticas para todos. Después de tener la razón aritmética, ya podemos empezar a llenar todo lo que es los puntos a los grados intermedios. El grado 1, recordemos, es el mismo puntaje mínimo, entonces simplemente es trasladar ahí a donde estamos situados esa misma celda que se llamó puntaje mínimo para cada uno de los factores. Simplemente trasladamos la celda y tenemos el puntaje mínimo para todos los factores. Es esa celda, esa celda, esa celda. Y ahora, a continuación, vamos a proceder a calcular los puntos para el grado 2. Ya terminamos ahí. Ahora, para el grado 2 empiezo con el grado 1, 35 el anterior, y se le suma la razón aritmética, que en este caso es 81,67. Y el grado 3 es el anterior, el grado 2, más 81,67, que es la razón aritmética. Y el último grado, el 4, es el anterior, el G3, más la razón aritmética, que es 81,67. Lo vamos a hacer para el segundo y así se hace para todos. Y el último es el anterior, el 113 más 46,67, que es la razón aritmética. Y así sucesivamente se hacen los cálculos para todos los grados y para todos los factores hasta que quede llena esa tabla. Bien, esa tabla, ahora pasamos a la tabla final de valoración. Esa tabla final de valoración es casi la misma inicial, la misma que estaba arriba, donde están los cargos y donde están esos grados. Vamos a copiar esos grados para mayor rapidez. Y ahora esos grados, ya en la tabla anterior tenemos los puntos, tenemos los cargos, tenemos los puntos, y vamos a traducir esos grados en puntos. Ese factor 1, el grado 4, voy por esa fila hasta el final, es 280 puntos. Entonces se coloca ahí un paréntesis como para que quede bien la explicación de dónde salen los puntos y sepan exactamente cuál es el origen de esos puntos. En el siguiente cargo dice que tenemos el grado 3, entonces el grado 3 son 198,33. entonces ahí se coloca entre paréntesis, eso es 198,33, y así sucesivamente se asignan todos los puntos para ese factor. Es mejor empezar a hacerlo factor, por columna, luego el siguiente factor en la siguiente columna hasta que se termina con todos los cargos, para no confundirse. Eso se hace, este proceso, de forma similar hasta llegar al factor 6, y cuando ya tenemos completa todas las equivalencias entre los grados y los puntos, lo que hacemos de verdad es que ya nos queda la tabla final en limpio. Y la tabla final en limpio es como trasladar los puntos que se calcularon en la tabla anterior, y pueden ver cómo la ubicación está trayendo de donde están los puntajes a los grados por factor, se ubica y se traen. Ahí deben aparecer los puntajes, cómo van viniendo los puntajes, para que puedan ver de dónde es que se están tomando los datos. ¿Ya? Falta colocar los cargos ahí al final, copiar los cargos. El último es el G2, ¿sí? Se copian los cargos y ya tenemos lo que es la tabla final en limpio. Lo mismo se hace con el factor 2, con el factor 3, con el factor 4, con el factor 5. Al final, para saber cuál es el total de puntos, lo que tenemos que hacer
es sumar horizontalmente todos los puntos y eso nos da el total de puntos por cargos. Y de esa forma vamos a obtener todos estos valores que aparecen en ese archivo de Excel. En ese archivo de Excel ya están todos los valores calculados. La invitación que les hago es a que en Excel cada uno realice todo el procedimiento y que verifique que los valores que le den sean iguales a los que aparecen en este archivo. Si no le dan los mismos valores, porque algún error están cometiendo. Miren, observen al final, el cargo de director administrativo tiene 800 puntos, que es la suma de todos esos puntos. El jefe de ventas, si se sigue la fila hasta el final, tiene 555 puntos, que esos puntos son extraídos de ahí del cuadro que se llama puntajes a los grados por factor. Se suman todos los puntos, repito, y obtenemos el puntaje para cada cargo, y esa es la tabla final. Reitero, ¿qué es valorar? Valorar es comparar unos cargos con otros para determinar su grado de importancia y traducir esa comparación a puntos. Por eso este método se llama valoración de cargos por el método de puntos. Ahí aparecen todos los cargos y aparecen todos los puntos. Eso es todo con relación a cómo se calculan los puntos para cada uno de los cargos.